El aviso de desalojo se sentía pesado en mis manos mientras veía a Rebecca pavonearse por nuestra casa de la infancia como si fuera suya. Bueno, técnicamente, ahora lo era, según el testamento que presentó en la oficina del abogado de bienes raíces esta mañana. No te preocupes, dijo, examinando sus uñas perfectamente manicuradas. Te doy un mes completo para que te vayas, aunque el testamento de papá solo requiere 2 semanas. ¿Ves? Puedo ser generosa. Mi nombre es Sophie Anderson, y a los 34 años, estaba viendo a mi hermana mayor desmantelar toda mi vida con unos pocos papeles y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nuestro padre, James Anderson, había fallecido hacía 3 semanas después de una breve batalla contra el cáncer. La pérdida ya era bastante devastadora, ¿pero ahora esto? No lo entiendo, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Papá siempre dijo que nos dejaría la casa a las 2. Quería que la compartiéramos. Rebecca puso los ojos en blanco, acomodándose en el sillón de cuero favorito de papá como si se lo estuviera probando. La gente cambia de opinión, Sophie. Papá finalmente se dio cuenta de que hija realmente merecía su legado. Miré alrededor del estudio donde estábamos, el santuario de papá lleno de sus libros, su colección de mapas antiguos y un persistente aroma de su tabaco de pipa favorito. Esta habitación guardaba más recuerdos de los que podía contar. Era donde me enseñó a jugar al ajedrez, donde me ayudó con mis tareas, donde me consoló después de mi divorcio hace 2 años. ¿Cuándo hizo este cambio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo quería oírla decirlo. Hace 3 meses, respondió Rebecca con aire de suficiencia. Justo después de su diagnóstico. Me llamó una noche y me dijo que necesitaba arreglar las cosas. Dijo que había sido una tontería intentar dividir todo por igual cuando claramente una de nosotras era más capaz. Asentí lentamente, recordando bien esa noche. Papá había estado muy medicado, apenas capaz de mantener una conversación. Sin embargo, de alguna manera, se las arregló no solo para cambiar su testamento, sino para favorecer enormemente a Rebecca, dejándole la casa, su cartera de inversiones y el control de la empresa familiar. Todo lo que yo obtuve fue una pequeña cuenta de ahorros y el viejo coche de papá. ¿Y qué pasa con la empresa?, pregunté, aunque sabía lo que venía. Rebecca agitó la mano con desdén. La Junta ya aprobó mi nombramiento como directora ejecutiva. Después de todo, yo he estado dirigiendo las cosas mientras tú estabas jugando a ser artista. Me mordí la lengua para no replicar. Mi juego de artista, en realidad había sido dirigir una exitosa empresa de diseño gráfico durante los últimos 8 años, pero Rebecca siempre lo había descartado como un pasatiempo. En su mundo, si no llevabas un traje sastre y hacías la vida imposible a los demás, no estabas realmente trabajando. Necesitaré las llaves de la casa, continuó, extendiendo la mano. Todas las copias, por favor. Y ni se te ocurra hacer copias extra. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi llavero, quitando con cuidado la llave de la casa que tenía desde los 12 años. Pero al hacerlo, mis dedos rozaron otra llave, más pequeña, más vieja, casi olvidada. La llave de la caja fuerte privada de papá. Rebecca no sabía nada de esa caja fuerte. Nadie lo sabía, excepto papá y yo. Me la mostró en mi 30º cumpleaños, escondida detrás de uno de sus queridos mapas antiguos. Mantén esto entre nosotros, había dicho con un guiño. A veces una persona necesita un lugar para sus verdaderos tesoros. Le entregué a Rebecca la llave de la casa, observando cómo prácticamente la arrebataba de mis dedos. Tendré mis cosas fuera para fin de mes, dije en voz baja. Asegúrate de hacerlo, respondió, poniéndose de pie y alisando su blazer de diseño. De todos modos, mañana cambiaré las cerraduras, pero odiaría tener que llamar a la policía si te quedas más tiempo del bienvenido. Mientras salía del estudio con el sonido de sus caros tacones, esperé hasta que escuché que se cerraba la puerta principal, luego conté hasta 100, asegurándome de que realmente se había ido. Solo entonces me moví hacia la pared del fondo, donde el preciado mapa de Londres de 1847 de papá colgaba en su pesado marco de madera. Mis manos estaban firmes mientras lo levantaba con cuidado, revelando la pequeña caja fuerte de pared detrás de él. La llave encajó perfectamente, como lo había hecho innumerables veces antes. Pero esta vez, cuando abrí la caja fuerte, no estaba buscando las fotos familiares o los recuerdos de la infancia que papá guardaba allí.
Estaba buscando el sobre que había colocado dentro hacía 3 semanas, justo unos días antes de morir. Sophie había susurrado desde su cama de hospital, apretando el sobre en mis manos. Pon esto en la caja fuerte. No le digas a tu hermana. Prométemelo. Lo prometí, aunque no había mirado dentro del sobre en ese momento. Estaba demasiado concentrada en su salud deteriorada, en tratar de hacer que sus últimos días fueran cómodos. Pero ahora, el sobre estaba exactamente donde lo había dejado, metido detrás de una pila de fotografías antiguas. Mis manos temblaron ligeramente al abrirlo, sacando varios documentos que lo cambiarían todo. El primero era un testamento, el testamento real de papá, fechado solo 2 semanas antes de su muerte y debidamente notariado. Pero no fue el testamento lo que me hizo contener la respiración. Fue el segundo documento, un registro detallado de transacciones financieras que abarcaban los últimos 5 años, todo con la meticulosa letra de papá. Y en la parte superior, una sola frase que me heló la sangre, evidencia de la malversación de fondos de Rebecca de Anderson Global. Total estimado, $2,7 millones. Había más, extractos bancarios, registros de transferencias, copias de firmas falsificadas. Papá había estado construyendo este archivo durante años, documentando cada centavo que Rebecca había robado de la empresa. Pero el documento final fue lo que realmente me hizo temblar las manos. Era una carta, escrita con la letra distintiva de papá. Mi querida Sophie. Si estás leyendo esto, entonces me he ido, y Rebecca probablemente ya ha intentado llevarse todo. Siento mucho no haber podido detenerla yo mismo, pero el cáncer avanzó demasiado rápido. El testamento real está aquí, junto con todo lo que he recopilado sobre su robo a la empresa. Lo he sabido durante años, pero nunca pude decidirme a denunciarla. Sigue siendo mi hija, a pesar de todo. Pero no dejaré que te robe también tu herencia. La prueba está aquí. Úsala sabiamente. Las quiero a las dos, pero tú siempre fuiste la más fuerte, la que podía tomar las decisiones difíciles. Cuida del legado de nuestra familia. Con cariño. Papá. Me senté en el sillón de cuero de papá, el que Rebecca se había apropiado con tanta indiferencia antes, y comencé a revisar todo cuidadosamente. Con cada página, el alcance total de su engaño se hacía más claro. No solo había falsificado el testamento. Había estado vaciando sistemáticamente las cuentas de la empresa durante años, cubriendo sus huellas con inversiones falsas y proyectos inexistentes. Papá se había dado cuenta pronto, pero había elegido documentar todo en lugar de enfrentarla. Tal vez esperaba que se detuviera por sí sola. Tal vez intentaba protegerla a su manera. Pero al final, se aseguró de que la verdad saliera a la luz. Saqué mi teléfono y llamé a la única persona en la que sabía que podía confiar con esto, Mark Reynolds, el amigo más antiguo de papá y el abogado de la familia desde hacía mucho tiempo. Tenemos que hablar, dije cuando respondió. Se trata del testamento de papá. El real. La oficina de Mark Reynolds no había cambiado en 20 años, los mismos paneles de madera oscura, los mismos sillones de cuero, incluso el mismo cuadro ligeramente torcido de un velero que me había fascinado de niña. Pero hoy, mientras revisaba los documentos que le traje, el entorno familiar ofrecía poco consuelo. Esto es extraordinario, dijo Mark finalmente, levantando la vista de los papeles esparcidos sobre su escritorio. James documentó todo meticulosamente. Las firmas falsificadas, las cuentas falsas, incluso las transferencias al extranjero. No se perdió ni un detalle. Asentí, pensando en todas esas noches que papá había pasado trabajando hasta tarde en su estudio. No solo había estado administrando la empresa, había estado construyendo un caso contra su propia hija. ¿Qué pasa con el testamento que presentó esta mañana?, pregunté. El que le deja todo. La expresión de Mark se oscureció. Una falsificación, sin duda. Una buena, pero aún así falsa. El sello del notario es perfecto, pero la firma. Sacó una lupa, examinando el documento de cerca. La firma real de James tenía un bucle distintivo en la J. A esta le falta. Además, la fecha coincide con cuando estaba muy medicado. Apenas podía sostener un bolígrafo, y mucho menos firmar documentos legales. Entonces, ¿qué hacemos? Mark se reclinó en su silla, juntando las puntas de los dedos. Tenemos dos opciones.
Podemos ir directamente a la policía con la evidencia tanto del testamento falsificado como de la malversación de fondos, ¿o? Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Podemos manejar esto de forma más estratégica. Pensé en la expresión de suficiencia de Rebecca cuando me entregó el aviso de desalojo, en todos los años que había menospreciado mi trabajo, mis elecciones, toda mi vida como si de alguna manera fueran menos valiosas que las suyas. Háblame de estratégico, dije. Mark describió el plan cuidadosamente. Primero, presentaríamos discretamente el testamento real de papá en el tribunal testamentario, pero solicitaríamos un retraso en el procesamiento. Esto evitaría que Rebecca tomara decisiones irreversibles sobre la herencia y nos daría tiempo para construir nuestro caso. Luego, realizaríamos una auditoría completa de las finanzas de Anderson Global, documentando cada instancia de robo y fraude. Mark contrataría a contables forenses de su confianza, que supieran ser discretos. La clave, explicó, es tener todo listo antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Una vez que nos movamos, tenemos que movernos rápido. Pasé las siguientes 2 semanas siguiendo el juego de Rebecca. Empecé a empacar cajas, fingiendo que me preparaba para mudarme. Mientras tanto, el equipo de Mark trabajaba incansablemente, desentrañando la compleja red de engaño financiero que Rebecca había tejido. Las cifras eran asombrosas. Además de los 2,7 millones de dólares que papá había documentado, encontraron otro millón escondido en varias empresas ficticias y contratos de consultoría falsos. Rebecca no solo había estado robando, había construido toda una operación encubierta dentro de la empresa. 15 días después de recibir el aviso de desalojo, recibí la llamada que estaba esperando. Estamos listos, dijo Mark simplemente. La junta se reúne mañana a las 10 de la mañana. Estate allí. Esa noche, mientras estaba sentada en el estudio de papá, supuestamente empacando sus libros, Rebecca pasó a ver cómo iba mi progreso. Estás siendo muy madura con esto, dijo, viéndome envolver las primeras ediciones de Hemingway de papá en plástico de burbujas. Me preocupaba que montaras una escena. Coloqué cuidadosamente otro libro en una caja. ¿De qué serviría? El testamento está claro, ¿no? Sonrió con la misma sonrisa de autosatisfacción que tenía desde que éramos niñas, siempre que se salía con la suya. Me alegra que lo entiendas. Sabes, una vez que te hayas ido, deberías considerar vender el coche de papá. Podría recomendarte algunos concesionarios. Lo tendré en cuenta, respondí, luchando por mantener mi voz neutral. Por cierto, ¿no llegas tarde a tu cena con los miembros de la junta? Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Cómo supiste eso? Me encogí de hombros. Oh, todavía hablo con gente de la empresa. Me mantienen informada. Algo pasó por su rostro, duda, tal vez incluso miedo. Pero lo enmascaró rápidamente. Bueno, sí. Solo una cena. Asegurándome de que todo transcurra sin problemas. Si tan solo supiera lo tranquila que sería la transición. La sala de juntas de Anderson Global era intimidante por su diseño, caoba reluciente y ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. A Rebecca siempre le había encantado la forma en que hacía que la gente se sintiera pequeña. Hoy, mientras tomaba asiento en el extremo más alejado de la mesa, la observé presidir la reunión, completamente inconsciente de lo que se avecinaba. Ahora que están todos aquí, empezó, hojeando algunos papeles con aire de importancia, me gustaría discutir nuestra estrategia de crecimiento para los próximos 5 años. De hecho, interrumpió Mark, levantándose de su asiento, ha habido un cambio en la orden del día. Las cejas perfectamente delineadas de Rebecca se juntaron en señal de confusión. Disculpa. El primer punto, continuó Mark como si ella no hubiera hablado, es el asunto del testamento de James Anderson. El verdadero. El color desapareció del rostro de Rebecca cuando Mark comenzó a distribuir copias del auténtico testamento de papá a cada miembro de la junta. Observé cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente, aunque intentó ocultarlo agarrando el borde de la mesa. Esto es ridículo, balbuceó. Ya hemos pasado por esto. El testamento se leyó hace semanas. Ese testamento, dije en voz baja, hablando por primera vez, era una falsificación. Al igual que las firmas en todos esos documentos de transferencia que has estado usando para robarle a la empresa.
La sala se quedó en un silencio sepulcral. Uno por uno, los miembros de la Junta comenzaron a examinar los documentos que tenían delante, no solo el testamento, sino también la extensa evidencia de la malversación de fondos de Rebecca que el equipo de Mark había recopilado. Estas son acusaciones muy graves, dijo Thomas Chan, el jefe de la Junta, con gravedad. Señorita Anderson, ¿tiene alguna explicación para estas discrepancias? Rebecca perdió la compostura. Esto es absurdo. Está celosa porque papá me eligió a mí para dirigir la empresa. Siempre ha estado celosa de mi éxito. Éxito, no pude evitar reír. ¿A eso llamas robar casi $4 millones de la empresa de nuestra familia? Yo construí esta empresa, gritó, poniéndose de pie de un salto. Mientras tú estabas jugando con tus pequeños proyectos de arte. Como la decisión de crear empresas de consultoría falsas para canalizar dinero a tus cuentas personales, preguntó Mark suavemente, deslizando otro documento sobre la mesa. ¿O la decisión de falsificar la firma de tu padre en transferencias electrónicas internacionales? Los ojos de Rebecca recorrieron la sala como un animal atrapado, buscando un aliado, una vía de escape, cualquier cosa. Pero solo encontró rostros sorprendidos y disgustados. Papá lo sabía, dije en voz baja. Lo sabía todo, Rebecca. Lo documentó todo. Pero en lugar de denunciarte, te protegió. Hasta el final. Intentaba protegerte. Entonces, ¿por qué? Dijo con la voz quebrada. ¿Por qué revelarlo ahora? Porque no pudiste parar, ¿verdad? Incluso después de su muerte, tuviste que tomar más. Falsificaste su testamento, intentaste robar mi herencia y planeaste continuar desangrando a la empresa. Thomas Chan se aclaró la garganta. La policía está esperando en el vestíbulo. El señor Reynolds ya les ha proporcionado copias de toda la documentación. Rebecca se dejó caer de nuevo en su silla, su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. No puedes hacer esto, susurró. Soy tu hermana. Sí, lo eres, respondí, poniéndome de pie. Y siempre serás mi hermana. Pero papá confió en mí para proteger su legado. El real. No el imperio que intentaste construir sobre mentiras y robos. Mientras la policía se llevaba a Rebecca esposada, me quedé en la sala de juntas, mirando la ciudad que se extendía abajo, la misma vista que tanto le gustaba, la que creía que demostraba su superioridad. Las consecuencias fueron exactamente las que cabría esperar. Rebecca fue acusada de múltiples cargos de fraude, malversación de fondos y falsificación. Aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio largo, pero aún así terminó con 8 años de prisión. La casa, mi casa ahora, según el testamento real de papá, se sentía diferente sin el peso de los secretos. Mantuve su estudio exactamente como estaba, hasta el mapa antiguo que ocultaba la caja fuerte. A veces, me siento en su sillón de cuero, recordando cómo me enseñó que la fuerza no se trata de dominar a los demás, sino de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Mark me ayudó a reestructurar la empresa, implementando nuevos controles financieros e incorporando nuevos talentos. Anderson Global no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó, en parte porque los empleados ya no tenían que trabajar bajo el liderazgo tóxico de Rebecca. Un año después de que ocurriera todo, recibí una carta de Rebecca en la cárcel. Su letra, antes tan precisa y controlada, era temblorosa. Querida Sophie, he tenido mucho tiempo para pensar aquí. Sobre papá. Sobre lo que hice. Sobre en quién me convertí. No espero que me perdones. No estoy segura de merecerlo siquiera. Pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. Papá eligió a la persona adecuada para proteger su legado. Lo siento por todo. Rebecca. Guardo la carta en la caja fuerte de papá, junto con todos los demás documentos familiares importantes. No porque la haya perdonado, eso llevará tiempo, si es que alguna vez sucede, sino porque ahora es parte de nuestra historia. Un recordatorio de que a veces las decisiones más difíciles son las correctas. La empresa sigue creciendo, pero de forma diferente ahora. Hemos creado una fundación en nombre de papá que proporciona becas de educación artística a niños desfavorecidos. Mis pequeños proyectos de arte, finalmente se están utilizando para algo bueno, diseñando materiales para los programas de la fundación. A altas horas de la noche, cuando estoy trabajando en el estudio de papá,
A veces imagino que puedo oler su tabaco de pipa, sentir su presencia en la habitación. Creo que estaría orgulloso, no solo de cómo manejé la traición de Rebecca, sino también de cómo estoy llevando adelante el legado de nuestra familia. El mapa antiguo todavía cuelga en la pared, ocultando sus secretos. Pero ahora me recuerda algo más que papá solía decir: la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. La única pregunta es si estarás preparada cuando lo haga. Yo estaba preparada. Y gracias a eso, todo por lo que trabajó, todo en lo que creía, sigue vivo. En cuanto a Rebecca, podrá optar a la libertad condicional dentro de 4 años. No sé si realmente ha cambiado, si la cárcel le ha enseñado lo que papá intentó con tanto ahínco enseñarle sobre la integridad y la responsabilidad. Pero sí sé esto: cuando salga, descubrirá que la puerta del estudio de papá, mi estudio ahora, todavía está abierta. Porque eso es lo que hace la familia. Dejamos la puerta abierta, incluso cuando no estamos seguros de que alguien merezca cruzarla. Ese es el verdadero legado que nos dejó papá, no el dinero, no la empresa, sino la comprensión de que la verdadera fuerza reside en ser capaz de hacer lo correcto, incluso cuando te rompe el corazón. Y esa es una lección que vale la pena proteger.